verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Todas las voces, todas. Voces soberanas por la dignidad y la justicia. Soberanos, la mirada siempre al frente, la neurona siempre atenta y la sonrisa luminosa. Soberanos, todas las voces, todas. Los sábados a partir de las 11 en Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y una caña de pescar. Y ese tío gordo y viejo que no para de roncar. Un consuegro que se adoba y se pone a recitar. Bueno, estamos al aire en Radio Caput, en una nueva emisión de Cadena Nacional, como todos los miércoles a las 22 horas. 22:04 estamos arrancando el programa, 22:05 más o menos. Hoy presentando un programa que tiene que ver con el Día del Periodista, que se celebra hoy, 7 de junio, y en el cual vamos a enfocarlo desde varios ángulos, varios puntos de vista. El mío, el que tiene que ver más con la incidencia de el periodismo en la carrera de comunicación y lo que la carrera de comunicación propone como horizonte en el periodismo argentino. Y acerca de cómo los medios operan de manera política, en el entramado político, realizan operaciones, y cómo se desvirtúa a veces esa función de la información, de poder brindar los hechos en su aspecto más bruto, aunque siempre sabemos que el mismo ponderar de la información sugiere un recorte, y ese recorte obedece a determinados criterios que en el entramado de la consolidación nacional se ha dado a partir de la defensa de intereses, y sobre todo en el comienzo del periodismo argentino ha sido una tribuna política desde el cual se ha dirimido internas que tienen que ver con andamiajes en la estructura política del país, y sobre todo ha sido la vocación de ser vocero de los sectores dominantes. Vamos a hablar de eso, y vamos a hablar sobre la parte que verdaderamente nos toca en este recorrido. Hoy estamos solos, básicamente. Vamos a ver si Gustavo nos acompaña en algún momento de la transmisión, con la salida al aire, y vamos a ir presentando el resumen de la semana, como para ir introduciendo y después ir comentando algunos ítems de la actualidad política, para la segunda media hora ya sí poder ahondar en el tema de los medios de comunicación, el rol del periodista dentro de los medios de comunicación, y sobre todo el rol de la mujer en los medios, cómo se fue configurando a partir de la movilización del Ni Una Menos y qué reivindicaciones fueron aflorando, y sobre todo esta puesta en cuestión de cuál es el lugar que ocupa la mujer en los medios de comunicación a partir de su participación en la toma de decisiones, pero también en las perspectivas que le agrega a la construcción de la noticia. Así que, sin más, vamos al resumen de esta semana.
juez Casanelo sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como la ruta del dinero. Es inoportuno, vos no podés en la mitad del camino cambiar las reglas de juego. Faltan 20 días para la elección en Córdoba y vos le vas a venir a decir a los cordobeses que lo va a incorporar a la Alianza Nacional al tipo al que le queremos ganar en la provincia. ¿Cómo se explica eso? Como que yo vaya a Jujuy y diga, bueno, vamos a ampliar la pata social de Juntos por el Cambio y la vamos a incorporar a Milagro Sala. A ver qué diría Morales. Yo veo que crece cierta tensión interna que ya está pasando los límites de la razonabilidad. Y entiendo de que las posturas que presentan desde el lado de Patricia Bullrich no son para nada aglutinantes. Yo creo que son todo lo contrario. En fin, son cuestiones que se tendrían que ventilar puertas adentro, no ponerlo a la sociedad ni mostrar que pueden existir fisuras o no. Nosotros tenemos una clara idea del proyecto de país que está en juego. Esto no es solamente un tema electoral, un tema puntual del cronograma electoral. Esto tiene que ver con qué proyecto de país diseñamos y proponemos a la sociedad. Este proyecto que tiene que ver con lo que hoy este seminario significa, infraestructura, producción, trabajo, construcción, ir para un país federal, o un proyecto que nosotros entendemos, porque ya ha sido recientemente probado en la Argentina, que tiene que ver más con lo especulativo, con lo financiero, y que tiene mucho menos que ver con el trabajo y la producción. Por supuesto que Massa es el líder del Frente Renovador y Massa también es quien encarna el proyecto que no solamente el Frente Renovador, sino el Frente de Todos ha significado. A veces entre los que parecen ser los mejores están los peores. Y entre los que parecen los peores están los mejores. Y vivimos en una sociedad en la que los sectores hegemónicos de la comunicación han puesto a un sector como los feos, sucios y malos. A los villeros, a la gente que está privada de su libertad, a la gente que se vio obligada a ocupar un pedazo de tierra para vivir, a los hombres y mujeres del campo pobre, a los pueblos originarios, terroristas, violentos, ocupas, planeros, chorros. Todos los estigmas posibles se los han puesto un mismo sector social. En nuestro campo de la contradicción, de las contradicciones que existen, tiene que surgir alguna forma de síntesis. Puede ser con paso, sin paso, pero el conjunto tiene que estar representado. Lo que no puede suceder es que se acepte la extorsión del Frente Renovador y particularmente de Sergio Massa, de que si no le damos el caprichito que pide él, se rompe el Frente de Todos y se cae la economía del país. Una extorsión contra el país, no contra el Frente de Todos. Entonces, todo en su medida y armoniosamente. No es el candidato único, no sintetiza el conjunto. Si quiere competir, tiene todo el derecho del mundo de competir, pero como cualquier otro candidato o candidata. Bueno, continuamos en Cadena Nacional. Ahí el resumen de la semana, donde diversos actores de la actualidad política tuvieron cita. La primera es la noticia que estuvo circulando en materia judicial, que fue el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se tituló la ruta del dinero K, que también atañe a diferentes dimensiones de la labor periodística en estos últimos tiempos. Creo que se vislumbra más, a mi entender, teniendo en cuenta que la mayor incidencia del periodismo en cuanto a su postura de ser periodismo de guerra empieza cuando la política comienza a mover el tablero y a producir transformaciones reales. Que en el tiempo anterior a eso no había habido, digamos, un cuestionamiento del status quo en la Argentina como para que el periodismo pudiera poner tan a la palestra, tan en evidencia la defensa sectorial que ejerce de sus intereses. La causa de la ruta del dinero K, que ahora por el fiscal Marijuán había pedido el sobreseimiento de Cristina, produjo no solamente lo que buscaba el objetivo, que era dañar la figura política de Cristina, sino también pone en evidencia cómo esos sectores fueron operando y cómo se movilizaron a partir de diversas operaciones políticas que obedecían a la estructura del lawfare.
En ese contexto de periodismo nos movemos, como una parte más de ese entramado que tiene al Poder Judicial y que tiene a los partidos políticos de los sectores conservadores unidos a la estructura corporativa de los medios de comunicación en un sistema de propiedad muy concentrada. Digo que en ese marco, ese es el marco de referencia desde el cual podemos plantear que se ejerce el rol del comunicador hoy en día. Por eso, mientras se hacía alguna charla ahí de producción, nosotros veíamos algunas consideraciones acerca de la importancia de los medios comunitarios y de aquellos que son mucho más pequeños, digamos, en estructura, como para tenerlos en cuenta a la hora de insertarlos en las referencias que tenemos para elaborar nuestro propio sentido crítico de la realidad, porque en realidad pasa por ahí. Los medios refuerzan en muchos casos determinadas posturas que ya están dentro del paradigma social, que ya están dentro del acervo cotidiano, pero evidentemente existe también una posibilidad de reelaboración de determinados conceptos y de generación de tendencia que se producen a través de los medios. Después, otra de las cuestiones que veíamos, que podíamos apreciar en el audio, también tiene que ver con lo que sobresale de la interna del Frente de Todos, la presentación de algunos sectores claramente ligados al Frente Renovador. Ahí estaba el ministro de Transporte, Diego Giuliano, en Movistar Arena, marcando una determinada posición acerca de qué rol va a jugar el Frente Renovador dentro de la interna del Frente de Todos o qué rol no va a jugar, cómo se van dirimiendo algunas cuestiones. También lo teníamos a Juan Grabois con la presentación del libro Los Peores, y en ese contexto es que vamos a escuchar algunas declaraciones que hizo el sábado en Sobredosis de TV, Guado de Pedro. Vamos a escucharlos por eje, como hicimos con Cristina la otra vez, ejes temáticos, en el cual Guado va puntualizando cosas que tienen que ver con el acervo político que lo lleva a ser candidato o a postularse como precandidato del Frente de Todos. Lo primero que habla es de lo mal que le fue a los sectores productivos con el gobierno de Macri. Cuando Patricia Bullrich dice que quiere poner orden, la que puso orden, o los que tenemos que poner orden en Argentina, siempre fue el peronismo. Fue el peronismo o el campo nacional y popular, el radicalismo, cuando también gobernó con sus valores históricos a favor de la clase media. Digo, cuando gobernó con valores históricos siempre tendió a eso, pero el peronismo ordena para la gente, el peronismo ordena para que haya una gran clase media. El peronismo se planta con mano firme ante la delincuencia y se planta con mano firme ante los sectores que están enfermos de guita, están enfermos de poder. Bueno, continuamos. Ahí Guado hace una referencia acerca de aquellos sectores que evidentemente se plantean como los principales adversarios del campo nacional y popular, que son los sectores de la economía concentrada, que en cierto momento él dice este afán de llevar adelante una defensa acérrima de sus intereses por encima de los intereses colectivos, que es un poco lo que se debate. Cuando fue la exposición de Cristina, en la última que tuvo el 25 de mayo, de alguna manera ella hablaba de la alianza entre el sector privado y el sector público, y también esta necesidad de concertar un acuerdo en cuanto a la economía bimonetaria y las dificultades que eso produce en la economía argentina. Porque el gran problema, a entender, dicho casi como una hipótesis hablada o verbalizada, es que los intereses sectoriales en la puja distributiva
no solamente producen estos niveles inflacionarios que también surgen del acuerdo del fondo y de la escasez de dólares, pero este núcleo esencial de la disputa por la distribución del ingreso es lo que hace precisamente que se produzcan estos desajustes en los precios de la economía. Y creo que ahí, en ese sentido, la injerencia del discurso de Guado de Pedro es hacer entender que principalmente lo que requiere una salida de ese laberinto es la armonización de los diferentes intereses y tratar de salir de la trampa de la defensa de intereses corporativos y de un sector que solamente redunda no solamente en el beneficio de unos pocos, sino en el escaso valor agregado de la economía y en la imposibilidad de la industrialización del país. También él hace una definición de algunos puntos muy sobresalientes de la oposición política, Juntos por el Cambio, y sectores de la oposición que no pertenecen tanto al partido de Mauricio Macri. Son algunas personas sin tradición política que están dispuestas a ensuciar al otro a cualquier costo. Nosotros lo sufrimos mucho en la elección del 2015 en la provincia de Buenos Aires, se lo ensució a Aníbal Fernández con eso, sabiendo que era falso, es un sector del poder en Argentina que está metiéndose en la política utilizando cualquier método. Medios, justicia, marketing y sobre todo campañas sucias. Ahí hacía una definición acerca no solamente de las características primordiales de Juntos por el Cambio, sino también de la metodología que va llevando para la construcción política que asomó como ganadora en el 2015. Lo tenemos en comunicación telefónica, el conductor de este programa, Gustavo Cano. Bienvenido, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿cómo están? Feliz Buenas día noches. para los trabajadores, las trabajadoras de prensa, para los periodistas y las periodistas en general. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá haciendo un repaso de la semana, digamos, de lo que es la interna del Frente de Todos, estos movimientos casi ajedrecísticos que dejan más una incógnita que una definición propiamente dicha. Sí, totalmente. La verdad que hay que analizar y mucho lo que se viene, si es que, en definitiva, Cristina Fernández terminaría no siendo la candidata. Si Cristina queda fuera de el esquema de candidatos, bueno, tenemos un problema evidentemente. Ahora, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Cuándo se va a solucionar ese problema? Y te diría que recién el 23 de este mes, cuando se conozcan definitivamente si va a haber paso o no va a haber paso, si es Guado, si no es Guado, si es Scioli, no es Scioli, sí, algo que a mi humilde punto de vista, y sabés que soy defensor de las internas y de las internas generosas, esas internas que con un sistema DON distribuyen a cada una de las líneas internas de determinado frente, sea cual fuere, ¿no? En este caso, hablamos del Frente de Todos, reparte los candidatos de manera equitativa según la verdadera representatividad de cada una. Digo, qué bueno sería ir a una paso en la cual la Cámpora, la Levita, el peronismo, el Partido Justicialista, qué sé yo, todos y cada una de las distintas líneas internas del peronismo, y acá abro un paréntesis y dejo por fuera a este peronismo antikirchnerista del que habló Schiaretti, cierro paréntesis para después volver a esa definición, pero digo, todo el arco del peronismo, el campo nacional y popular, qué bueno sería que se pueda dirimir en una interna, como se suele decir o se solía decir cuando uno era chico y caminaba a la unidad básica. Bueno, a ver, llegó la hora de que los compañeros se cuenten las costillas entre sí y ver quién realmente representa y cuánto representa cada uno de estas fuerzas, entendiendo siempre que todas las organizaciones que integran el campo nacional y popular, y en este caso Frente de Todos, son importantes para evitar el avance de la derecha. Ahora, si me preguntás si este es el año para resolver eso, no. Se tuvo que haber resuelto
en 2021 o habrá que esperar al 2025. En este momento, lo lógico, lo más sensato, desde mi humilde punto de vista, analizando datos que todo el tiempo nos llegan y uno intenta y habla con consultoras, habla con consultores y vamos conociendo datos que por supuesto muchas veces son de récord porque, claro, son encuestas que distintos espacios controlan y en las que uno por ahí tiene acceso. Dice, no es momento para discutir quién es el candidato a presidente del Frente de Todos, tiene que ser por consenso. Si usted me pregunta si este es un momento para que haya una candidatura a gobernador o gobernadora que confronte con Axel Kicillof, es pegarte un tiro en un pie. Sentémonos siéntense en una mesa y repartan de manera generosa y equitativa los lugares, pero me parece que no sería lo mejor ir a una paso ni para el candidato presidencial ni para el candidato a gobernador. De ahí para abajo, si usted quiere discutir y que haya uno o dos listas de candidatos a diputados nacionales, porque algún compañero o alguna compañera cree que le correspondería encabezar una lista de diputados nacionales o de diputados provinciales o de concejales, y en este caso sería intendentes en realidad, ¿no? Sí. Y bueno, y hay otro que cree que no, que en realidad le correspondía ir quinto y le están ofreciendo el 18, entonces no entra. Y bueno, ahí si quieren hagamos paso. Pero en las dos cabeceras, de las dos puntas, digamos, de esta elección clave para el futuro del país, elección clave para el campo nacional y popular, me parece que ni en nación ni en provincia estamos para una paso. Primero porque Axel como gobernador viene haciendo una buena gestión y la verdad que merece revalidarla, y en el caso de candidato a presidente me parece que si hay algo que el sector mayoritario del Frente de Todos no puede soportar es que vuelva a haber un candidato que no sea puro del kirchnerismo. Sí. Cerrado este análisis, vamos con lo que dijo Schiaretti para después volver al Frente de Todos, si se quiere. Este peronismo antikirchnerista, eso no es peronismo, Schiaretti, eso es gorilismo y no tiene nada que ver con el peronismo. Le pido disculpas al gobernador con el respeto que usted me merece, si me está escuchando, eso es ser gorila, eso es. El antikirchnerismo es lo mismo que el antiperonismo, o sea, porque el kirchnerismo y el peronismo son lo mismo. Esa discusión creo que es otra de las discusiones que este país ya ha saldado. Puede haber un peronismo un poco más para acá, un poco más para allá, un poco más del centro, pero lo que usted describe, gobernador de Córdoba, eso es gorilismo, eso no tiene que ver con el peronismo. Repiénsese, replantéese su afiliación partidaria. Se replanteese su vida, básicamente. Ponele, si querés, cada uno tiene derecho a trabajar donde quiere. Si fue empleado de Salto, la culpa no es mía. Y tiene todo el derecho del mundo, cada uno banca la olla, entre trabajadores, ¿no? Uno no se tira, pero bueno, y volviendo al Frente de Todos, lo que sí preocupa, si querés, y después te dejo que me digas lo que quieras, pero lo que a mí me preocupa de cara al 23, y de cara a esta elección en realidad, no al 23 de junio, sino que es el día de cierre de lista, sino que veo que no se está empezando a discutir lo que se tiene que discutir, no se está moviendo lo que se tiene que mover. A ver, después se definen los nombres de los candidatos, empecemos a dejar en claro quién es el Frente de Todos, qué representa el Frente de Todos, a quién le quiere hablar el Frente de Todos. El Frente de Todos va a definirse como una fuerza política que está en contra de los presos políticos, bueno, díganlo. El Frente de Todos se va a definir como una fuerza política que va a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, díganlo. Nosotros somos esto, nosotros queremos este país, este es el plan de gobierno, discutamos eso, intercambiemos esas ideas y después eso es lo que se le pide a los dirigentes, ¿no? Por supuesto, y uno como periodista le dice, a mí como periodista me gustaría estar hablando de cuál es el modelo de país que propone Guado de Pedro, que algo ya ha dicho, que es el único que por ahí algo ha dicho, ¿viste? Y menos de si este va con este, si la otra compañera va en la otra lista, si hay paso o no hay paso. Sí, pero ¿Cuál es el país que se quiere construir? Uno se pregunta que
en ese contexto, en ese panorama de internas, digamos, dentro del Frente de Todos, ¿cuál sería el punto disonante entre el proyecto de país de Daniel Scioli, digamos, y el que puede proponer otro candidato del Frente de Todos? Es como que queda medio diluido. Nosotros lo hemos hablado y yo estoy completamente de acuerdo con vos en el sentido de que las PASO en este momento son un error estratégico, porque a mi entender licúa el voto y también plantea en este contexto donde hay un gran avance de la extrema derecha, donde las condiciones objetivas del país precisamente que parten o se profundizaron en el gobierno del Frente, de la coalición peronista, empezaron a exacerbar y dan muestras de síntomas de antipolítica, de cansancio, de que en lo cotidiano no aparece una referencia concreta. Me parece que eso de licuar sectorialmente o en vistas a determinadas individualidades el voto del Frente sería un error estratégico. También estamos de acuerdo en que poner un candidato que compita contra Axel en provincia es un suicidio asistido, básicamente. Y sobre todo la candidata que estaba ahí rondando con Daniel Scioli. Básicamente es vocación de derrota. Y lo digo haciéndome cargo de lo que digo, porque verdaderamente no pudo ni siquiera en su propio distrito, no creo que pueda a nivel provincial. Pero a mí lo que me preocupa también, además de la licuación de la base electoral por sectores, o sea, obedeciendo a intereses de determinados candidatos con tal de medirse y posicionarse, cuando lo que se está discutiendo es hacia dónde va el rumbo de un país que está en medio de una crisis inflacionaria y en medio de la posibilidad de una crisis de representación. Entonces, ahí me parece que en ese contexto no funcionaría la lógica de las PASO. Y teniendo en cuenta que el que propone las PASO es precisamente uno de los artífices de que se llegara a esta situación, incluso desde el punto de vista del cristinismo más acérrimo, que es Alberto Fernández, yo siempre tengo la tendencia de razonar inversamente proporcional a aquellos que no estoy de acuerdo políticamente. Entonces, al ver que Alberto Fernández propone unas PASO, yo directamente me corro de ese lugar, digamos. No lo corro como compañero dentro de este gran Frente de Todos, pero en su lógica, la lógica de ayer que dice que es el gobierno que soporta un examen de corrupción como un tiro por elevación, cuando sabemos que los mayores actos de criminalidad política no tienen que ver con la corrupción individualizada. Entonces yo empiezo a razonar que las PASO desde el punto de si el sector más cercano a Alberto Fernández es muy proclive a eso, me parece que es un error político. Porque básicamente ha sido una concatenación de errores políticos que solamente acierta en el pronóstico, pero no en la acción a tomar. Porque también en ese armado político de Alberto hay una determinada tendencia a los posicionamientos individuales, a la rosca y a la medición personal antes que al proyecto colectivo. Yo lo veo de esa forma. Yo soy más partidario del consenso. Y sobre todo, más partidario desde un punto de vista, si se quiere, no tanto emocional, sino puramente estratégico. Me voy a hacer ahí como una especie de tech propio. Me parece que es mucho más efectivo la idea del consenso y del candidato surgido de ese consenso y después sí de dirimir fuerzas en periodos intermedios o incluso antes, una construcción mucho más, no tan acuciante como la que tenemos ahora, en la cual no está en juego solamente la candidatura política, sino la dirección que va a tomar el país de acá en 4 años en adelante, que como vimos con el gobierno de Macri, esos años no son en vano, no son impunes. Yo no quiero volver a tener el mismo contexto que tenía cuando yo estaba creciendo. Entonces, ese punto de vista a mí me lleva a pensar que acá se dirimen cosas mucho más importantes, aunque no soy ajeno a que existen roscas y lo que escuchábamos en el audio de este posicionamiento del Frente de Todos en Movistar Arena, del Frente Renovador en Movistar Arena con el ministro de Transporte,
poniendo bandera del Frente Renovador, diciendo, bueno, acá me planto yo y yo quiero tener, digamos, una gravitación mucho más interesante, que incida más en la fórmula presidencial y en los lineamientos políticos del Frente de Todos. Digo, todos los sectores del Frente de Todos están trabajando arduamente en la construcción de y la consolidación de sus propios espacios. No me parece mal. Lo que sí digo es, ojo, vos recién nombrabas por elevación a Victoria Tolosa Paz, que intenta ser candidata a gobernadora, que anuncia que va a ser la candidata a gobernadora, que acompaña a Daniel Scioli como candidato a presidente. Yo creo que todos y todas tienen derecho a tener aspiraciones personales y es válido que así sea. Lo que digo es, ojo el peronismo, las decisiones que toma, porque no hay que ir muy atrás en el tiempo para recordar lo que pasó el día que el peronismo decidió prescindir, si se quiere, de alguna manera, de La Matanza, ¿sí? Y del peronismo de La Matanza, ¿no? Digo, nos llevó a perder la provincia de Buenos Aires. Los llevó a perder la provincia de Buenos Aires. Perdieron con María Eugenia Vidal la provincia de Buenos Aires. Y usted me dirá, bueno, pero usted me está diciendo que se perdió porque en la fórmula de candidato a gobernador y vice en el 2015 no había un representante del peronismo de La Matanza. Y déjeme creer que sí, que fue así. Déjeme creer que fue así. Por lo menos, si usted analiza las fórmulas que han ganado la gobernación de la provincia de Buenos Aires, de Balestrini para acá, siempre hubo un representante del municipio más grande que tiene la provincia de Buenos Aires. Y hoy encima tiene como candidato a vicegobernador, como actual vicegobernadora, a Verónica Magario, que también viene trabajando y muy bien junto al Partido. Entonces, ¿cuál sería el sentido de tensionar este tema? No lo veo coherente. Esto como haciendo un análisis. Volviendo a lo que debe hacer el peronismo, también tiene que tener en cuenta lo que vos decías. Que vienen 4 años que pueden llegar a estar muy difíciles. Es una elección tan clave, y esto, insisto, ¿no? Esto es para hablar con el vecino, con el conocido, con el familiar, con interpelar, si se quiere, a nuestros oyentes, decir, bueno, a ver, ¿en qué país querés vivir? Entendamos que lo que se define en octubre, por supuesto con las pasos de agosto, y con la casi segura, y te diría seguramente la segunda vuelta en noviembre, es el futuro del país, digo, y vos de un lado vas a tener, ya sea Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Manes, no sé, el que termine siendo Morales, el que termine siendo el candidato de el Frente Juntos por el Cambio, la Alianza Cambiemos, vas a terminar teniendo un candidato o un posible presidente o presidenta que en principio uno te dice el error que cometimos en 2015 es llegar a ser un plan de gobierno. Mira vos, ya que es un plan de gobierno. Y qué bueno que 8 años después me lo está diciendo. Otros te dicen vamos a hacer lo mismo pero más rápido y más profundo. Otra directamente, ¿sí? Que va por todo y te dice, tapamos esa apuesta directamente, porque lo que está diciendo Patricia Bullrich dice, no me va a temblar el pulso. ¿Sí? ¿Y ustedes recuerdan? ¿Le ponen sentido significante a lo que ha pasado en Argentina cuando hubo algunos que dijeron no me va a temblar el pulso? Bueno, entonces digo, si a vos te fue mal con Cambiemos, ¿sí? Con la Alianza Cambiemos del 2015 al 2019, te aviso que si votás a cualquiera de los candidatos de Juntos por el Cambio, te va a ir 2 veces mal. Porque te están diciendo que van a hacer lo mismo, pero más rápido y más profundo. Y que encima no les va a importar, como si les importó hace un tiempo, si los sindicatos salen a la calle a defender tus derechos. Se van a cargar lo que se tengan que cargar. Entonces, ojo lo que vamos a votar. Y no es campaña del miedo, es llamado a la concientización, es llamado a prestar atención. Del otro lado,
Del otro lado tenés un Milei que te dice que si no tenés plata, no te pide que vendas las joyas de la abuela, te está pidiendo que vendas el riñón de la abuela. Te está diciendo que si eres presidente y a vos la plata no te alcanza, o te subordinás, porque vos sos libre, como le dijo a Juan Grabois, vos sos libre. Te subordinás, agachás la cabeza, te doblás y te bancás lo que el mercado te impone, o elegís morirte de hambre. La elección es tuya. Mirá qué lindo. Este es el presidente. Que ese es uno de los que puede terminar siendo presidente de este país. Entonces, ojo lo que vamos a votar en octubre, y en agosto, y en noviembre, porque esta elección es tan clave que depende de lo que votes, al país te puede ir muy, pero muy, muy mal, o le puede ir muy, pero muy, muy bien. Por eso también el desafío que tiene el Frente de Todos y el Campo Nacional y Popular hace que uno, desde este lugar de comunicador, en el día del periodista, y la periodista, en el día que reivindicamos la figura de Rodolfo Walsh, en el día que entendemos que el periodismo es libre o es una farsa, y nosotros nos plantamos en este lugar de libertad y poder decirles lo que pensamos, decimos, muchachos, cuenten, salgan a esta campaña, salgan a hablar con la gente, salgan a decir lo que van a hacer y salgan a hacer que la gente tome conciencia. Peléenselo, que se tengan que pelear de puertas para adentro, que saquen un candidato del consenso ya. Porque lo que se viene puede ser muy bueno para el país si lo gobierna una fuerza política que tiene una idea de país y que tiene una idea de Estado presente, de ampliación de derechos, de redistribución de la riqueza, de ascenso social y demás. Y otra cosa, es un país en el cual están diciendo que si no tenés para mostrar, vendas un riñón, sino que te mueras de hambre, o los otros que van a hacer lo mismo que hicieron en el 90 o del 2015 al 2019, pero más fuerte y más rápido. Y va a ir muy mal, amigo. Entonces, esta es la responsabilidad que tiene el Frente de Todos. Ponerse al frente de la defensa de los intereses populares y de los trabajadores y las trabajadoras. Es donde, del lugar en el que nunca debe haberse corrido. No es poco, la verdad que es un desafío enorme. Te propongo algo, Gus, ir a una tanda que Mirá es... si te digo que no. ¿Qué haces? No, acá tenemos al Pero, operador, que... porque te cuento, hoy no está Noelia Goldberg, que le mandamos un saludo, que se está recuperando. Sí, hoy está el Nicolás el Chino Román, acá operándonos. El chino, grande, el chino, grande, el chino es, chino. Sí, es hombre multifunción el chino, sí. Sí. Así que él me dijo que teníamos que ir a una tanda. En realidad surgió por consenso. Hicimos, acá no hubo paso, surgió por consenso. Así que vamos directamente a la tanda y volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Si luchás podés perder, pero si no luchás estás perdido. Vientos de rebelión, por siempre heavy metal. Vientos de rebelión. Viernes a las 10 de la noche. En Capó. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas.
poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Cuando yo comencé mi carrera era muy difícil, allá por el año 2005, 2006, ingresar a un canal de aire era prácticamente imposible. Creo que es un campo novedoso ahora por el contexto, después de muchos años, independientemente de que haga muchos años ya que la mujer está inserta dentro de lo que es el periodismo, hoy tiene otra visión y otro marco teórico para poder desempeñarse y otras libertades que hace 10 años, sin ir más lejos, no los tenía y los puede desarrollar con muchísimo mayor integridad y exponiendo mejor cuáles son sus roles o cuál es su punto de vista sin estar juzgada por su género y sí por su trabajo. No estamos destacadas como en la vanguardia de la intelectualidad y como formadores de opinión. Pero hablando a esto, de lo que decía, lo de esas imágenes que se nos crean, que son globales, que son de sociedades, de cómo conocemos y nos ubicamos en el mundo, están los estereotipos. Y los medios de comunicación son grandes reforzadores de esos estereotipos. No los inventan. Están en la sociedad, nosotros lo tomamos y lo amplificamos. No es que sean malos los estereotipos, porque nos ayudan a conocer el mundo, pero a veces esos estereotipos se conforman en barreras. Porque si no te ajustás a ese estereotipo, quedás afuera. Parece raro. El 70% de quienes egresan en carreras de periodismo a nivel mundial son mujeres. Igual seguimos siendo minoría en las redacciones de los medios de comunicación. El 23% de quienes ocupan lugares de coordinación o dirección en medios de comunicación son mujeres. 23%. Dirán, ¿qué importa? Importa y mucho. Porque son los que deciden qué notas cubrir, a quién entrevistar, qué historias contar. Y si vemos, por ejemplo, en las presentaciones de los presentadores, hay prácticamente paridad de hombres y mujeres. Pero hay lo que decía al principio, una sobrerepresentación de las mujeres más jóvenes, una subrepresentación de las mujeres de 50, 60, hay una completa, no hay mujeres de 65 años, como que no tuvieran trayectoria para seguir, aunque sea dando opinión. En muchos ámbitos es superior la capacitación, la calificación que tienen algunas mujeres para los puestos, y eso que es una realidad no se refleja en los puestos de trabajo. Muchas veces las mujeres superamos las capacidades, la dedicación, la experiencia, sin embargo no tenemos acceso a estos lugares de toma de decisiones que son tan radicales en distintos lugares laborales, pero especialmente en los medios de comunicación. Hoy en día observamos que no hay igualdad en los puestos de poder, que las decisiones las siguen tomando los hombres y las mujeres estamos, no digo marginadas, pero sí nos han adjudicado un lugar que ya pasó de moda. Ahora ya es momento que también empecemos a tomar decisiones porque capacidades nos sobran. Creo que quedamos relegadas porque existe una cultura patriarcal, machista, que nos asigna el rol en el ámbito de lo privado, de la crianza de los hijos, de la cocina, de nuestras cositas, y nunca de la toma de decisiones. Las mujeres ganamos un 40% menos que los hombres por desarrollar las mismas tareas. No solamente se hace urgente la equidad en la percepción de honorarios, sino también en el cupo en los puestos de trabajo. Siempre, al ser el hombre mayoría y ejercer el poder, tiene una mirada masculina, donde hay demasiadas problemáticas que padece la mujer que no se toman. Quedamos apartadas de los lugares de decisión, como si hubiese un inconsciente colectivo que cree que no somos tan buenas como los hombres para desarrollar las mismas tareas. Bueno, también para dar también un mensaje a las mujeres que estudian periodismo, se pelan las pestañas, es una profesión el periodismo, se estudia el periodismo, no es cualquier cosa.
Considero que tiene que haber en los medios de comunicación mujeres en puestos de decisión. No me siento tan sola, yo no me siento tan sola, es que no estamos solas, si te pones a ver, hoy no me siento bien, no tengo más resto seguir para que buscar a mirarle a la cara, al mundo verdugo que te da tanto miedo y te sumerge en lo profundo, positiva, introspectiva, todo lo que hoy me mantenga viva, rabia sin miedo. Continuamos en Cadena Nacional. Una de las premisas que habíamos planteado a principios del programa era enfocar el Día del Periodista desde el punto de vista de los medios de comunicación y del rol de la mujer en los medios de comunicación. Por eso escuchamos el informe donde aparecieron, entre otras figuras, una muy rutilante que no es muy conocida acá, que forma parte de la televisión pública uruguaya, que fue redactora del Código de Ética Periodística en Uruguay, que participa del equipo de prensa de Montevideo TV, ciudad, que es la televisión pública, y que de alguna manera hablaba de los estereotipos y de la necesidad de superar ese techo de los estereotipos, y me parecía un buen disparador precisamente para evaluar no solamente el Día del Periodista como una festividad, digamos, edulcorada, sino también desde el punto de vista del rol de las mujeres, del feminismo en la comunicación. Como tiene más pericia mi compañero, que está al aire, yo lo escucho, viste que se escuchan ahí algunos ecos de fondo. Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Lucía Díaz Méndez, acá presente. Lucía. Primero, déjame desearte feliz día. Feliz día para ustedes también. A Pepo Benítez que nos está escuchando, a Adriana Sardín que nos está escuchando, que son compañeras de la cooperativa El Faro. Sí, un beso a ambas. Que es la cooperativa que produce este programa, digo, y saludar a todas y a las compañeras. Digo, a mí cada vez que escucho este tipo de informes, la verdad que se me pone... digo, no sé qué se puede hacer para que esto no sea así. Digo, yo tengo una hija y no quiero que mi hija viva, que encima está estudiando comunicación, no quiero que mi hija viva en un mundo así. Digo, en un mundo donde las mujeres caminan con miedo por la calle, en un mundo donde las mujeres están invisibilizadas en los medios de comunicación. Digo, ¿qué podemos hacer? Digo, ¿qué se puede hacer? Las mujeres están haciendo un montón de cosas, pero digo, también ¿qué podemos hacer nosotros? Para transformar eso, ¿no? Esa es la pregunta que intentamos todo el tiempo hacerles a las compañeras para que nos digan cómo nosotros podemos también aportar a esa transformación que vienen luchando, que nació hace 8 años con el Ni Una Menos y que tiene mucha más historia, pero digo, y escucharlas a ustedes. Yo quiero escucharte a vos, Lu. Bueno, Gustavo, gracias en principio por el espacio. Y después decir que, bueno, es un trabajo entre todos y todas y todes. Yo creo que lo principal es escuchar otras voces, escuchar las voces de las mujeres trans, de las mujeres cis, de la comunidad LGBTIQ. Eso es lo más elemental, pienso, porque escuchando las voces de quienes pasan por el cuerpo ciertas cosas es una gran manera de adentrarse en lo que uno no conoce, quizás, pienso. Entonces me parece que ese es un buen puntapié inicial, como para desandar las costumbres. Igual, qué sé yo, hay cosas como esto de andar con miedo por la calle que, bueno, son más complejas, quizás, una trama bastante más heavy. Pero bueno, tiene que ver con eso, con por ahí poder escuchar lo que tenemos para decir, lo que queremos decir, incluso desde el lugar en el que queremos, porque, por ejemplo, en un momento cuando fue el primer Ni Una Menos hace 8 años, hubo como un boom de mujeres hablando sobre género. Y al tiempito decíamos, bueno, pero no queremos hablar solo de género, capaz queremos hablar de deportes. Capaz queremos hablar de economía, de música, de política. Entonces, también tiene que ver con eso, ir abriéndonos los propios espacios, muchas veces incluso entre nosotras,
para poder hablar de todo lo que queramos, porque también existe hoy por hoy esto de, bueno, hay ciertas cosas que las mujeres no pueden hablar. Por ejemplo, fútbol, que es un mundo igual en el que de a poco tenemos cada vez quizás más mella y más espacio, pero bueno, todavía están quienes no lo soportan. No, también estaba, dentro del informe se decía, una de las partes más neurálgica es la deportiva, donde últimamente se han ganado varios campos, algunos lugares, ciertas claves. postas de batalla, claro, dentro de lo que es, porque, digamos, los medios de comunicación reflejan las luchas colectivas un poco después de lo que verdaderamente se dan en las calles. Claro. Primero se ocupan las calles, después eso tiene su peso, eco, claro. su eco dentro de el sistema de medios y la generación de una tendencia que no se puede, soslayar. Vos no podés pasar por alto que desde el Ni Una Menos hasta hoy han cambiado un montón de cosas, pero me parecía muy interesante, además de poder ampliar la influencia, la capacidad que tiene la mujer como para poder analizar diferentes temas científicos, por ejemplo. Total. Donde yo he cursado en Facultad de Ingeniería, no había muchas mujeres, claro. El porcentaje era mínimo. Bueno, tengo una amiga que estudia informática en La Plata y es la única mujer del curso, al menos, y no sé cuántas habrá en la facultad en sí. Y de alguna manera eso te daba la pauta de que a uno le resulta chocante. Al principio, como lo naturalizás, te resulta, de alguna manera te conmueve, pero no sabes explicar por qué te conmueve eso, esa ausencia, digamos, claro. ese hiato que vos decís, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Pero me parecía muy interesante esto que vos decías de qué manera uno tiene como hombre de acompañar estas luchas. Evidentemente no es ponerse en la primera fila, sino ir escuchando, absorbiendo. Escuchando y comunicando también, ¿no? Por ahí hacer que otros que no escuchan esas voces, que les genere una curiosidad, que les haga algún ruido. Creo que expandir es elemental también. Porque si no queda en una cosa, bueno, yo sí escucho mujeres, como esto, bueno, pero yo no maté, yo no violé. Bueno, pero está bueno que entre los mismos varones se hablen de estas cosas, se comuniquen estos temas y se difundan y se compartan, porque los cambios son así también en grupo. Entonces, me parece que esa es una cosa que va de la mano con la escuchar y que se difunda también. Che, amigo, mira qué bueno esto, o escuchar a esta mina hablar, qué sé yo, del partido de ayer, lo que sea. Cualquier cosa que vos creas que le puedas entrar a un amigo o familiar o el varón que sea, que por ahí no se copa mucho en escuchar mujeres, por ahí no porque tenga alguna idea, o sea, un machirulo, pero simplemente por la costumbre de que no hay muchas voces. Si bien cada vez hay más, aún cuesta, ¿viste? Así que creo que es un poco eso, darle voz, escucha, espacio y que se comparta. Sí, principalmente porque los referentes son masculinos en gran parte. Claro. De hecho, ahora viendo la interna del Frente de Todos, se habla solamente de varones. Se habla de varones. Exactamente. Y la única que rompe ese esquema es Cristina. Pero digamos, y con todo lo que le costó también y lo que le cuesta, porque sabemos que los medios han sido muy infames con ella, muy infames. Sí. Claro. Sí, ¿Tenemos alguna duda de que si Cristina, en lugar de Cristina, hubiera sido Cristian, muchas de las tapas que se comió de la revista Noticias no se hubiera comido? Total. Acá, vivimos hablando de los medios, ¿no? Digo, los mismos medios que en los 90 celebraban las grandes festicholas del turco presidente de aquel entonces, que salía con una, con otra y con la otra modelo y demás, los mismos que lo idolatraban porque era un mujeriego, de Cristina han dicho barbaridades. Todo. Barbaridades. Sí, y siempre desde el ámbito un poco más de lo burdo, ¿no? ¿Qué es la cartera que usa, en qué gasta la plata, o bueno, la famosa tapa sobre el goce, ¿no? También ahí con una cosa desde el castigo del
del goce, precisamente, que es algo que a las mujeres hasta hoy se nos castiga por el placer o por el goce o por el deseo. Sí, precisamente porque la gran trampa ahí es desligar un poco lo que es el goce. Generalmente está asociado a la reproducción, entonces claro, como instrumento de generación de fuerza de trabajo. Totalmente. Básicamente surge por es economicista la cuestión, pero es muy pero ahí está, digamos, la clave de la disociación entre el goce femenino y lo que tiene que ver con, aparte porque tiene un potencial enorme. Sí. También la potencialidad pero a mí más que esas, y ya vamos cerrando porque ya nos corre el tiempo, a mí lo que me llama más la atención, los escuchaba a los dos con mucha atención, especialmente a Lucía, no tanto a vos, no, pero es no tanto de la oposición política, sino de los propios compañeros. Sí. Lo mismo de los compañeros varones que la increpan, aún sin verbalizar su encono porque es mujer y porque es la conductora del movimiento peronista, pero que le restan, digamos, eficacia y la posibilidad de ser conductora precisamente, y sin decirlo explícitamente. Hay como una especie de referencia ahí que es inequívoca, pero implícita, escondida. Y después, no solo con Cristina, sino con la agenda de las mujeres en general, porque cuando perdimos las legislativas en el 21, muchos salieron a decir que porque nos estábamos ocupando del DNI no binario o del aborto o de qué sé yo, no le dimos bola o no se le dio bola a otras cosas. Y es como, no, pará, una cosa no tiene que ver con la otra, o sea... ¿viste? Y eso que pase dentro de el espacio duele un montón, pero bueno, eso es un dolor que hay que meter el dedo para profundizar y para que también entre todos podamos comprender que hay cosas que se tienen que hacer a la par, que estar ocupándonos de la comunidad LGBTIQ no nos impide estar también atrás de la agenda de la economía, por ejemplo. Digo. Y que muchas veces está relacionado también. Muy relacionado. Bueno, ahora con el lo que se hizo estos días para entregar copitas, ¿no? A las chicas, que bueno, también hubo gente que salió a decir que eso no tiene nada que ver con la salud pública y es real que a veces no alcanza la plata para comprar una toallita. Claro. Y que es algo que está caro y que lo vas a necesitar todos los meses por, no sé, por lo menos 30 años de tu vida, un poco más, un poco menos. Así que, bueno, como decís vos, todo al fin y al cabo tiene que ver con la guita y cómo se distribuye. Y donde la mujer juega un rol, digamos, central. De precarización total. De precarización, digamos, de quedar rezagada en la construcción de la unidad familiar, porque también aporta el trabajo que hace doméstico, es el que... Que no se remunera todavía. Que no se remunera y coayuda a la formación del sujeto obrero, porque sin ese sostén familiar no se produciría la unidad familiar. Exactamente, el que cocina, el que limpia, hace la cama, tiene todo listo para el confort ajeno y nunca el propio. Exactamente, y ahí vos tenés ahí un trabajador que sin ese tipo de sustento no podría ir a trabajar ni reproducirse como fuerza de trabajo, entonces... Exactamente, o quizás menos, porque tendría que hacer él mismo esas cosas. Tal cual. Bueno. Yo le agradezco nuevamente a Luz. Tenemos que hacerlo más seguido, estas cosas, porque están buenas. Esto de juntar, cruzar aunque sea un ratito los dos programas. Cuando quieran. Y analizar realidades, porque está bueno, porque además tiene que ver con esto, con la construcción de un periodismo totalmente distinto, ¿no? Distinto a que es el periodismo hegemónico al cual combatimos, al cual denunciamos y que es hacedor de muchas de estas barbaridades que hemos hablado, y también es responsable de que muchos hombres y mujeres de nuestro país terminen pegándose, muchas veces tienen un pie por elegir y votar a determinados personajes. Totalmente. Chicos, yo les agradezco, los saludo y nos vemos el miércoles que viene.
cierren ustedes. Dale, Gusti. Gus, hasta el miércoles que viene, te mandamos un beso. Nos vemos el miércoles en una nueva emisión de Cadena Nacional. No me olvido de mandarle un fuerte abrazo donde quiera que esté a Noelia Goldberg. A Noelia, por supuesto. Y a Nicolás el Chino Román, que nos asistió técnicamente de manera maravillosa. Y consensuamos la tanda. Consensuamos. Las paso de la tanda. Que no fue paso, fue consenso. Así que nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Adiós. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo